voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades, en este caso, la emergencia territorial indígena en la Argentina. Hoy nos acompañan dos hermanos históricos, que los conozco de casi toda la vida. Una de ellas es Claudia Herrera, del pueblo Huarpe, en la provincia de Mendoza. El otro es Jorge Ñancucheo, que hoy se encuentra residiendo en Tucumán, perteneciente al pueblo mapuche. Ambos autoridades de la Organización de Nacionalidades de Pueblos y Naciones Indígenas en la Argentina, la OMPIA, una organización histórica con más de 18 años de vida. Ellos van a contar un poco de esa historia, pero también recordar que esta iniciativa la hemos comenzado porque ante el vencimiento de la ley 26.160, esta ley tan importante para los pueblos indígenas, porque viene a proteger la posesión territorial, la posesión de la persistencia de los pueblos indígenas. Recordemos que los territorios indígenas son donde expresan su política, donde expresan su cultura, donde expresan su identidad, donde expresan una forma del buen vivir, donde se forman las familias. Eso es el territorio indígena. La pérdida de estos territorios, la desaparición de los pueblos indígenas, no solamente pone en peligro la desaparición de un pueblo persistente, milenario, sino también pone en peligro el ambiente, la diversidad y la existencia de la humanidad. Ellos son los guardianes de los bosques, los guardianes de los alimentos, de ahí vienen las medicinas y vienen muchos conocimientos que se nutren las sociedades. Pero bueno, volviendo al tema, la 26.160 es una ley de emergencia que busca proteger el territorio y tiene dos objetivos. Por un lado, establecer la suspensión de los desalojos que están sobre las comunidades indígenas y por el otro establecer un relevamiento técnico jurídico catastral, es decir, la demarcación de los territorios donde se encuentran las comunidades. Y muy importante, porque esto es solamente una primera parte. Los pueblos indígenas buscan esa seguridad jurídica a través de lo que es la propiedad comunitaria indígena, tal como lo establece la Constitución argentina en el artículo 75, inciso 17. Pero bueno, presentar acá a los invitados y darles la bienvenida. Estimado Jorge, estimado Claudia, bienvenidos y buenas tardes. Claudia. Buenas tardes, hermano Marcelo. El Gui Sumuché, buenas tardes, hermanos, hermanas. Bueno, y comenzar con esto, ¿por qué es tan importante la protección de los territorios? Y empezar por Claudia. Bueno, me voy a presentar entonces. Mi nombre es Liliana Claudia Herrera Salinas. Yo soy autoridad de la comunidad Huarpe Guaitamari. Nuestra comunidad ha sido la primera comunidad organizada y reconocida institucionalmente para la provincia de Mendoza como comunidad Huarpe, nuestro pueblo preexistente del territorio de lo que hoy conocemos como Mendoza o Entota, es justamente la identidad Huarpe. Una identidad como tantas otras en el Estado argentino, que durante muchísimos años fue negada,
justamente por la historia provincial, pero también a nivel nacional. Y la realidad es que cuando nosotros nos conformamos, diríamos, y salimos hacia el Estado a exigir de alguna manera el derecho histórico que nos corresponde en nuestra propia autodeterminación, bueno, eso fue toda una lucha de muchos años que incluyó persecuciones, campañas difamatorias, amenazas permanentes. Y bueno, como sabemos esto, de alguna manera también muchas otras comunidades y pueblos a lo largo de la historia los hemos ido sufriendo y padeciendo. Pero a partir de la reforma de la Constitución, aquí en Argentina consideramos, y gracias a la lucha de muchas hermanas y hermanos, que muchos de ellos no están, que nos acompañan desde el mundo de los espíritus, ¿no? Lucharon para que el Estado como tal en la Constitución estuviera presente el artículo 75, inciso 17. A partir de allí sí se da un proceso en distintos territorios donde estas identidades, estos pueblos que fueron negados comienzan a visibilizarse, pero sobre todo también a organizarnos, ¿no? A organizarnos como sujetos y sujetas de derechos, que somos los pueblos indígenas. Y bueno, y a partir de ahí una serie estamos hablando del año 1994, una serie de leyes y de decretos y reglamentaciones que fueron dándose siempre con, diríamos, participación en impulsar lo que es el derecho indígena, pero la realidad que a pesar de un marco jurídico que existe en la Argentina, siguen existiendo los desalojos, las persecuciones, las muertes en los territorios, muchas veces justamente por defender nuestros territorios, pero también por falta de que las políticas públicas lleguen a nuestros territorios. Así que bueno, en ese marco histórico y de lucha como organización indígena, que ya cumplimos 18 años este próximo 11 de octubre, la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, OMPIA, justamente uno de los objetivos importantes y principal tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir promoviendo y visibilizando todo lo que tiene que ver con el derecho que tenemos como pueblos indígenas. Una organización que surge en una fecha, diríamos, emblemática también para los pueblos. Recién hablaba acá el presidente de la UNPIA, Jorge Ñancucheo, recién estábamos conversando de que, bueno, que a pesar de que Argentina, inclusive si lo comparamos con países de la región, es un país donde a través de esta misma lucha logramos un marco jurídico interesante, diríamos, de avanzado con respecto a otros países. Pero así todo no más allá de las gestiones
de los gobiernos o neoliberales o más cercanos, diríamos, en lo ideológico. Sigue habiendo una gran deuda porque todo este paquete de leyes, inclusive a la que vamos a hacer referencia en este círculo, en esta conversación, que es la 26.160, queda como letra muerta porque no hay realmente una voluntad política para superar las realidades y las situaciones que se van dando en los territorios. Porque puede existir la ley, pero la realidad es que las comunidades estamos en distintos territorios. En esos territorios hay gobiernos provinciales y a su vez gobiernos locales que muchas veces tienen alianzas, pero muy firmes, con grandes terratenientes o con grupos económicos extranjeros que hacen un bollito del papel de la ley y lo dejan a un costado, tomando nuestras vidas para hacer lo que se les da la gana, pero sobre todo también para instalarse en los territorios, para explotarlos, tanto en lo que tiene que ver con el bosque, con el monte, con todo lo que es la gran diversidad y biodiversidad que existe en nuestros territorios. Así que, si bien esta ley, la 26.160, cuando se creó por allá por el año 2006, más todas las prórrogas que se han hecho, pues se va prorrogando cada 4 años, se hizo en el 2009, se hizo en el 2013 la prórroga, y en el 2017, yo me acuerdo en el 2017 fuimos una gran delegación de todas las provincias, estuvimos ahí presentes, porque el gobierno de Macri y sus aliados en el Congreso directamente la querían anular. Se logró gracias nuevamente también a las organizaciones y a las mujeres y hombres indígenas que fuimos senador por senador, diputado por diputado, acercándonos y diciéndoles la importancia para que siguiera esta ley, que si bien no es una ley que tiene un montón de aristas que no llevan verdaderamente beneficios a las comunidades, en algunos territorios, en muy pocos territorios, ha servido como instrumento, pero en la mayoría los desalojos han continuado, las persecuciones siguen adelante. Así que lo que nosotros planteábamos como organizaciones y desde la OMPIA es que si esta ley, se está por vencer ahora en noviembre, si se logra una nueva prórroga, hay que llenarla de contenido. Ese contenido, ¿sí? Está bien, hay algunos proyectos, sabemos que son como 4 proyectos que están ahí dando vueltas entre el Senado y diputados. Se están incorporando algunos ejes que antes no estaban, como esto del presupuesto, como la participación, pero ¿qué sucede? Sucede que esta participación la están acotando de alguna manera a lo que es el Consejo de Participación Indígena, sin tener en cuenta las situaciones y realidades que muchas veces en los territorios pasamos,
las comunidades y las organizaciones, pero sobre todo miembros y las comunidades en los territorios, con esos o esas representantes de ese Consejo de Participación Indígena. Nosotros consideramos que es fundamental la participación de la institucionalidad de los pueblos indígenas, que somos las organizaciones, ¿sí? Que sí o sí en el Congreso tiene que funcionar de una vez por todas para que haya una verdadera participación la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas. Y bueno, lo del presupuesto, que eso va al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un INAI que no nos representa y que prácticamente no tiene un presupuesto y que falta una verdadera participación indígena dentro de un instituto que hay que jerarquizarlo, ¿sí? Hay que jerarquizarlo, pero desde la cabeza en adelante con verdadera participación. Otra de las situaciones y cuestiones que no contempla esta ley habla de las comunidades para que se haga ese relevamiento con personería jurídica. Pero si tenemos un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay comunidades que llevan más de 12 años solicitando su personería jurídica. Entonces hay un montón de aspectos que hay que revisar y que hay que discutir fuertemente el contenido de esta ley. Así que bueno, esto por ahora es lo que yo tengo para comentarles. Yo le paso la palabra acá al compañero presidente, hermano Jorge Ñancucheo, para que él pueda también darnos la voz. Y antes de pasarle la palabra, un tema más para agregar, que también en estos proyectos aparece la propuesta de la creación de unidades ejecutoras provinciales integradas por el Poder Ejecutivo, por representantes de los pueblos indígenas, pero desde el CPI, y un equipo técnico operativo. Digo yo, en los territorios, nuestras organizaciones y nuestras comunidades, en el que no hay un diálogo verdadero, y ni siquiera a veces un diálogo con los gobiernos provinciales, ¿cómo se supera eso? Entonces son un montón de aspectos que no se están teniendo en cuenta para estar proponiendo un contenido mucho más amplio para esta ley. Así que, bueno, ahora sí paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Antes de escucharlo a Jorge, bueno, recordar que la OMPIA es una organización que existe hace más de 18 años, que representa a comunidades de más de 40 pueblos en la Argentina. Recordar que, bueno, desde la Comisión de Juristas Indígenas, cuando éramos parte junto con el doctor Eulogio Frites, hemos colaborado en la confección del estatuto, en la construcción del estatuto junto con los hermanos. Ha sido una de las primeras experiencias de que en Argentina haya una organización de carácter nacional necesaria en ese momento. Y volviendo al tema que nos trae, que es esto de la emergencia territorial, que hace más también de 15 años que los pueblos indígenas vienen luchando, vienen sin vivir tranquilos, como dicen muchos, sin vivir tranquilos, porque por más que es una ley de orden público que no la puede desconocer, muchos miembros del Poder Judicial la desconocen. Desconocen que ahí hay una comunidad indígena, desconocen que hay ahí una representatividad, una institucionalidad, como dijo Claudia.
Y bueno, darle la palabra al hermano Jorge Ñancucheo, presidente de la OMPIA. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido, Jorge, de vuelta. Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas. Yo creo que es un tema bien candente para los pueblos indígenas. Es una, es uno de los tantas leyes que tenemos los pueblos indígenas y que hoy es un debate en casi todos los pueblos, en todas las comunidades y organizaciones. Pero yo quiero ser un poco más concreto, más claro en esto, digamos, ¿no? Hoy los pueblos indígenas somos una parte de la sociedad en Argentina que somos lo más golpeado socialmente, económicamente, discriminado y hay un racismo muy fuerte hacia nuestra existencia milenaria y preexistente en estas tierras, en estos territorios. Yo creo que, como lo decía mi compañera, de muchos años hemos venido trabajando en lo que es la OMPIA, muchos años. Antes de que formemos la OMPIA ya veníamos construyendo con un anhelo de ser parte de una organización nacional donde nos encontremos los diferentes líderes, los diferentes referentes de las comunidades de los pueblos indígenas que hoy existimos acá hoy en Argentina. Yo creo que son décadas, siglos de sufrimiento, sometimiento que venimos soportando los pueblos indígenas, no solamente en Argentina, sino en este continente, pero sin más de seguir diciendo qué lástima, pobres indiecitos, ¿no? Yo creo que la sociedad en su conjunto se tenía que retrotraer a la historia que no se cuenta dentro de la infinidad de libros de historia, de mensajes escritos por parte de ese ejército de exterminio, como el de Julio Argentino Roca, desde la iglesia cómplice en esos momentos, y de otros sectores más que hemos venido sufriendo los pueblos indígenas a lo largo de la historia. Yo creo que hay que recordar, hay que desempolvar desde esos libros que acabo de mencionar, la participación en la independencia de este territorio de parte de los pueblos indígenas. Los ejércitos independentistas de San Martín, de Belgrano, de Güemes, la gran mayoría de sus tropas eran de los pueblos indígenas, de los criollos mestizos y de los negros, traídos desde el África como esclavos, como mano de obra barata. Y yo creo que a eso se le tiene que rendir homenaje esos días cuando festejamos esa fecha que para muchos es gloriosa, como el 9 de julio, el 25 de mayo. Yo creo que son fechas importantes en el calendario
de este Estado argentino. Este Estado argentino racista, este Estado argentino discriminatorio. Y digo esto porque hasta el día de hoy, 14 de septiembre, no ha habido la decisión política de nuestro gobierno nacional nacional y popular, y menos de los gobiernos de oligárquicos y militares, de pedir perdón, si cabe la palabra, de pedir perdón a los miles y miles de hombres y mujeres, niños y niñas asesinados por el acaparamiento de nuestros territorios. Yo creo que ni la Iglesia todavía ha pedido perdón a ese gran genocidio que se vino dando durante todo este tiempo. Y teniendo en cuenta eso, hoy queremos profundizar en lo que esta ley, la 2160, que está en boca de todo, como decía, la volvemos a instalar dentro del Congreso Nacional para que haya una nueva prórroga. Yo personalmente estoy completamente medio con bronca, digamos, ¿no? Porque es una ley que en su primera medida fue una ley hecha como una ley de emergencia para parar los desalojos compulsivos de nuestras comunidades. Hoy creo que la cuarta prórroga que hay, yo no sé cuál es el sentido, si de emergencia, por qué la prorrogamos tanto, por qué no hay una decisión política fuerte y que los pueblos indígenas acompañaríamos a defender esa ley, que sea una ley como todas las otras leyes, sin prórroga, que haya una fuerte decisión política de relevar y darnos lo que corresponde como una reparación histórica para nuestros territorios, la propiedad comunitaria de nuestras tierras, donde hemos vivido y seguimos viviendo en esos mismos lugares. Hay algunos pícaros y terratenientes aliados del poder legislativo, del poder judicial, que con engaños y tramoya, como históricamente, nos vienen saqueando, nos vienen quitando el derecho territorial a nuestras comunidades y a los pueblos indígenas. Yo creo que tiene que haber, por eso que decía antes, por esa reparación histórica, una fuerte decisión política de nuestro gobierno nacional y popular en establecer que esta ley sea definitiva y con un fuerte apoyo político para tomar las decisiones de aquellas que en las provincias feudales, que hacen de nuestras necesidades el comportamiento de someterlo a la más baja importancia que puede tener un ser humano, que lo vienen a someter con las cuestiones electorales, que nos vienen a prometer cuestiones que nunca se han cumplido y que no se van a cumplir. Pero mientras tanto, en esa alianza fuerte, económicamente fuerte, vienen dejando el rastro de lo que se empezó en 1492, ese genocidio feroz. Lo vienen dejando esas huellas todavía, porque en el caso de Salta, nuestros niños se mueren desnutridos, se mueren de hambre, desalojos compulsivos, las autoridades policiales
amparada y al servicio del terrateniente, expulsan, golpean y lastiman ancianos, niños, mujeres embarazadas y a nuestros referentes. Yo creo que es de suma importancia que nuestros legisladores, tanto diputados nacionales como senadores, tengan un poquito de luz, un poquito de remordimiento de que por una vez hagan valer que si son los representantes del pueblo, de que sean de diferente ideología, hagan una verdadera reparación histórica para las naciones y pueblos originarios que hemos estado aquí desde siempre y que no hemos venido de ningún otro lado. Que al mapuche lo acusa que venimos de Chile, que estos pueblos no eran que los que estaban acá. Quiero aclarar que desde 1816, cuando se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se hace una declaración como en castellano, como también en idioma indígena, que el territorio de la Patagonia, que era la nación mapuche, tehuelche, eran territorios independientes, éramos pueblos y naciones que vivíamos ahí. Pero a través de las invasiones compulsivas de asesinato, por eso decía Chor en un momento, que la Iglesia y el poder político nunca han pedido perdón a la masacre, el asesinato y el genocidio que hicieron con nuestros pueblos en la Patagonia y hacia el Gran Chaco. Entonces yo creo que es bueno que reflexionemos sobre esto que está escrito en la historia. No es que lo inventé yo hoy, está escrito en la historia. Entonces, yo creo que cuando hablamos de una ley como la 2160, de poder reordenamiento territorial de las comunidades indígenas, tiene que ir acompañado con una fuerte participación de los pueblos indígenas con sus autoridades originariamente. Yo creo que sería de no valorar y no darle la importancia a nuestras autoridades, que son el eje político de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Yo creo que tendríamos que hacer una mea culpa por no darle la importancia necesaria a nuestras autoridades de los diferentes pueblos de nuestras comunidades. Yo creo que es hora que hoy en el siglo XXI se sigan impulsando, como en muchas partes del mundo ha quedado afuera, ese racismo, esa discriminación, y a través de esas dos palabras, genocidio y discriminación, el genocidio que se viene dando hacia nuestros pueblos. Y no solamente el genocidio se comete por ir y matarlo así con un arma de fuego. El genocidio se da a través del achique de nuestros territorios, no tener agua potable, no tener un sistema de salud adecuado, no tener
el reconocimiento de nuestras medicinas tradicionales, no reconocer culturalmente a nuestros pueblos. Yo creo que es hora de que la sociedad en su conjunto y nuestro gobierno nacional y popular tiene que dar ese paso para poder construir una verdadera Argentina donde ya ahí sí que transcurrir en este tiempo de un verdadero reencuentro de cultura en la Argentina sería como poder pacificar a una sociedad muy agrietada por el egoísmo, por la discriminación, por ese ser que muchos se creen superiores a otros, y saber que como dicen ahí una canción, que todos vamos al mismo pozo, no lo llevamos nada de este lado, no lo llevamos nada para el otro mundo que tenemos que caminar, transcurrir, pasamos a otra etapa. Eso es lo que creemos nosotros los indígenas. No lo llevamos nada de acá, pero yo creo que es hora que revisemos lo mal que le estamos haciendo hacia el otro ser humano y también teniendo en cuenta lo que le estamos haciendo a las futuras generaciones de un mundo contaminado, de un mundo completamente racista, de un mundo completamente lleno de odio, lleno de individualidades, cuando creemos nosotros que hoy el planeta necesita, nuestra madre tierra necesita de todo, no solamente los pueblos indígenas, necesita de todo eso para poder salvar el planeta, que no se está viendo, que no se lo está mirando, que con recetas de grandes expropiadores de nuestros territorios, como el Fondo Monetario Internacional, como muchas otras organizaciones extrañas a nuestros territorios que dan por un lado y nos quitan por el otro. Yo creo que hoy es hora de poder revertir eso y darle el contenido necesario de lo que tiene que tener una ley como la 2160. Más allá de que creemos nosotros desde la UNPIA que hoy hay que dar un salto cualitativo en que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cumplió una etapa. Ya la cumplió. Es como cuando uno va creciendo. Llega a la adolescencia, ya creció y bueno, ya cumplió una etapa. El instituto ya también cumplió una etapa. Yo creo que hay que ir por otra ejercición para que haya una verdadera participación. Yo creo que tiene que existir una secretaría de pueblos indígenas que contenga a todos los pueblos indígenas de la comunidad a través de los mecanismos adecuados que los pueblos indígenas sabemos tenerlo, que los tenemos, y yo creo que en esa manera es la construcción de que podría salvarse de eso que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, de esa verdadera reparación histórica, y yo creo que es hoy o nunca de poner ese acento en la cabeza de nuestros diputados y senadores nacionales para reconstruir esto fuertemente de la parte legal, pero fuertemente de una decisión del Ejecutivo políticamente. Yo creo que eso
haber un antes y un después para los derechos que venimos reclamando por décadas los pueblos indígenas, a través de muchos que ya partieron, muchos que estamos hoy y de los que vendrán atrás nuestro, para seguir reclamando, para que de una vez por todas se nos reconozca la preexistencia, como marca la reforma de la Constitución del 94, la preexistencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Yo creo que para mí ese sería el mensaje de esta nueva etapa, de esta nuevo empuje de esta ley 21.160. Si no hay una fuerte decisión política para que realmente se concrete lo que dice los diferentes artículos de esta ley, estaríamos discutiendo y tirando dinero como se ha venido tirando y sin darle respuestas concretas a nuestras comunidades. Yo creo que es hoy o nunca de que haya una verdadera reparación histórica en un gobierno nacional y popular. Nada más. Gracias. Qué tan importante, como lo decía tanto Claudia como Jorge, las políticas públicas ya no se construyen en un escritorio aisladamente, hoy se construyen con los actores, con los pueblos indígenas. Es necesario que a la hora de construir políticas públicas adecuadas, culturalmente adecuadas, la presencia activa de los pueblos indígenas como coarquitectos de ellas. Y recordar que esto no es una práctica que se nos ocurre a cualquiera de nosotros, es una práctica que ha asumido hasta el general José de San Martín en 1816, que previo al cruce de los Andes convoca a las autoridades indígenas en lo que hoy es la provincia de Mendoza y les pide permiso previo y les pide el acompañamiento en lo que era la liberación de América. En ese lugar que hoy es icónico, porque ese lugar se llama La Consulta, que esa relación que 200 años antes del convenio 169, que ya se practicaba, no era algo que era parte de los pueblos, es parte del derecho propio de cada uno de los pueblos, la consulta, la participación. No por nada se fueron los pueblos indígenas, tanto Huarpe como Mapuche, se fueron a ese lugar a hacer ese proceso de toma de decisiones, ese proceso asambleario que se llama los parlamentos, ¿no? Y que volvieron a acordar, a cerrar ese acuerdo, ese pedido con la entrega del poncho, que todos los elementos que hoy, cuando leemos el convenio 169, ahí se encuentra. Y nos vemos que sin tener el convenio 179 bajo el brazo, el general San Martín pudo pudo concretar esto que es el derecho indígena, ¿no? El respeto a las autoridades tradicionales, el respeto a los Sonta, a los Loncos, a los Murubincha, a los caciques, tal como lo conocemos hoy, a los demás de 40 pueblos indígenas persistentes en la Argentina, como sin este universo hoy legislativo que tanto nos hablaban los hermanos, cómo se cumplía, ¿no? La simple palabra, sin el papel que hoy tanto buscamos, ¿no? Es el sistema el que nos ha llevado. Y ahora nos encontramos en la recta final, como siempre, en la última vuelta. Y bueno, ¿y cuál es la proyección de los pueblos indígenas como pueblos, como organizaciones? ¿Por dónde pasa? Siendo que como todos tenemos claro que el horizonte es la propiedad comunitaria indígena, la consideración del territorio y la consideración a través de la participación, a través de este derecho, como decía anteriormente, el de la consulta previa, libre, informada. Tan importante, ¿no? Tan importante porque se vincula con todos los derechos, y como venimos diciendo en todas estas ediciones, es la autopista donde
transitan todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y bueno, empezar con Claudia, esta visión, ¿cuál es nuestro horizonte como pueblo, como organizaciones? Bueno, creo que lo expuesto por ustedes también han sido mis palabras y las palabras de las hermanas y de los hermanos que estamos en los territorios, y también los hermanos y las hermanas que por distintos motivos tuvieron que emigrar de los territorios y están en los cinturones, en las grandes ciudades, pero engordando los cinturones de pobreza, ¿no? de las grandes ciudades, y que también a través de ellos y de ellas muchas veces la lucha y el estar más cerca de las ciudades, del Congreso, de las legislaturas, también van llevando la voz de tantas hermanas y de tantos hermanos que no tienen la posibilidad de llegar y entregar la voz, ¿no? Por eso yo resalto en los últimos tiempos la capacidad que hemos ido teniendo los pueblos indígenas en la Argentina, aunque esto no se visibiliza, se sigue negando, la capacidad de organización que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, y la propuesta permanente, ¿no? para que las distintas gestiones y los distintos gobiernos, y consideramos que este es el tiempo para que esta gestión que se dice cerca de los pueblos, nosotros los pueblos originarios también somos parte de esta sociedad, con una historia muy profunda justamente de discriminación, racismo, pero somos parte, hemos aportado, como ustedes bien lo han dicho, y yo acá quiero también resaltar como mujer indígena, que desde todos los tiempos también las mujeres indígenas hemos colaborado para la construcción, ¿no? de una sociedad, a pesar de todo lo vivido por las mujeres indígenas desde la historia hasta nuestros días, con aún más todavía profunda discriminación, entendiéndolo desde la perspectiva de nuestros pueblos como sentido de complementariedad, ¿no? Pero también hemos colaborado y seguimos colaborando, somos parte de las organizaciones, y hasta que el Estado argentino no se reconozca a sí mismo y se declare como un Estado plurinacional, pluricultural, todo lo demás queda como en una teoría. Que los convenios y todos los marcos jurídicos, tanto a nivel internacional, que la Argentina como Estado va firmando y va aprobando, si, por ejemplo, el convenio 169, como tantas otras cosas, quedan en letras muertas, estas realidades de nuestros pueblos no se va a cambiar. Mientras tanto, sí, en este Pachacuti,
en este tiempo que nuestras ancestras y nuestros ancestros ya veían, ¿no? De esta crisis profunda que está pasando la humanidad, y nosotros, nuestros pueblos originarios, como tantos otros pueblos originarios de otros lados, pero específicamente nosotros tenemos muchos saberes, tenemos mucho para aportar en este tiempo profundo de crisis de la humanidad, como lo expresaba Jorge recién, ¿no? Y bueno, que este convenio 169, que como decís vos, Marcelo, ¿no? Desde nuestras propias cosmovisiones, todo es complementario, nada es segmentado como tienen la visión occidental. Así que esta ley, seguro, porque aparentemente hay buena voluntad de un montón de legisladoras y legisladores, por lo menos con los que muchas de nuestras organizaciones venimos articulando y conversando y proponiendo. Hay voluntad de una prórroga, pero si esta prórroga sigue volviendo a ser prórroga eternamente y no se concreta en una ley real de propiedad comunitaria para nuestros pueblos, y que el 169 no siga siendo nada más que un título, y se concrete el consentimiento libre, previo e informado. La verdad que si esto no sucede, yo no diríamos, no veo unos días adelante con mucha luz, pero a su vez sí me sostengo y me aferro fuertemente a lo que somos los pueblos originarios. Vos traías, Marcelo, esto de la historia de San Martín, ¿no? En nuestro territorio, de lo que hoy se conoce como Mendoza, ¿no? Huentota, con nuestros pueblos ancestrales. Esta misma raíz no ha cambiado, porque siempre nos sostenemos justamente en nuestros propios valores, en nuestra propia relación con la madre tierra, con nuestro territorio, y es desde ese lugar que nosotros proponemos a las organizaciones y las organizaciones como institucionalidad política de los pueblos, a sentarnos a construir una sociedad mejor para todos. Así que la perspectiva la seguimos manteniendo firme, arriba, para concretar este Estado plurinacional y pluricultural, para que se concrete esta reparación histórica que dice Jorge, y tantas hermanas y tantos hermanos. Así que vamos por la ley de propiedad comunitaria, vamos por un Estado plurinacional, pluricultural, y por una sociedad con justicia social. No puede estar ausente, no deben estar ausentes los pueblos indígenas aquí en la Argentina. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Jorge. Por favor, Jorge. Sí, yo lo que
después de lo que ha dicho Claudia, creo que la proyección desde la OMPIA y desde la mirada de nuestros pueblos, yo creo que es seguir luchando para que realmente se cumpla de una vez por todas una segunda o tercera liberación e independencia desde los pueblos indígenas desde las manos de los terratenientes o de la oligarquía en nuestro país. Digamos, hoy los pueblos indígenas, en muchos casos, en muchas comunidades, se encuentran encerrados por el solo hecho de abarcar tierra y más tierra, los terratenientes, los ojeros o los grandes estancieros. Yo creo que hoy una reparación histórica es que el lago Escondido sea de todo, o sea, la Constitución Nacional dice, ¿no? Un recurso como el lago Escondido es de todos los ciudadanos argentinos, no es de la propiedad de un terrateniente o un imperialista encima extranjeros en tierra que están sobre la frontera de nuestro país. Por eso es que la justicia hoy es del que tiene más poder económico, digamos, ¿no? Si los pueblos indígenas tuviéramos en la frontera nuestros territorios, nos empezarían a sacar de ahí porque peligra la frontera de nuestro país. Sin haber tenido en cuenta la sociedad y los gobiernos y los jueces y la justicia, que los que defendimos la frontera ante el avasallamiento imperialista, primero la corona británica y después la corona española, fuimos los pueblos indígenas. Y hoy no puede haber que un imperialista como el estanciero del lago Escondido tenga territorio a metros de la frontera de nuestro país. Y yo creo que como ha sido históricamente la justicia en nuestro país, como en toda América, siempre ha estado del lado de los poderosos, del lado del poder económico, y siempre los servidores de esta llamada, entre comillas, justicia, los auxiliares de la justicia, que son los poderes policiales, gendarmes, siempre están del lado del que tiene plata, digamos, ¿no? Así sencillamente, el que tiene plata. Nunca se ponen del lado de ser imparciales ante los hechos de denuncia de un terrateniente. Por ser de denunciarlo el patrón de la estancia, ya es orden para ellos, sin tener en cuenta ellos que fueron formadas con plata del pueblo, que su ropa se la da el pueblo, que su arma se la da el pueblo, sin tener en cuenta eso, de dónde provienen y para qué se hicieron esas fuerzas. Entonces yo creo que hoy hay que tener bien en cuenta y llamar a las reflexiones a nuestras fuerzas de seguridad, que ellos están completamente para garantizar la paz de un lado o del otro, no para garrotear al más indefenso. Entonces yo con esto quiero decir que hoy una aprobación de una ley de reparación histórica tendría que ser la ley de propiedad comunitaria. Ya dejémonos de tanta cháchara y de tanto ida y vuelta, porque eso va desgastando, va entorpeciendo todos los derechos conquistados de hace muchos años,
por la lucha de los pueblos indígenas a nivel mundial, a nivel de la Vía Yala, de América y a nivel de nuestro país. Yo creo que es hora de que nos sentemos a construir otra vez una independencia en nuestro país, porque hoy mandan más lo de afuera en nuestro país, como el Fondo Monetario, como decía yo, las grandes empresas. Entonces no tenemos una soberanía económica porque nuestros pueblos a través de gobiernos neoliberales saquearon nuestro país, endeudaron nuestro país, vendieron a nuestro país. Entonces yo creo que esta reconstrucción que se tiene que dar, la tenemos que hacer entre todos. Esta reconstrucción la tenemos que hacer desde los pueblos indígenas hasta el empresario más pintado, porque los empresarios estos que yo digo más pintados se enriquecieron a través del sudor y el sacrificio de los trabajadores argentinos de nuestro interior profundo de esta Argentina. Yo creo que hay que tener en cuenta, hay que reempezar a repensar y hacer historia y recordarle que los grandes ingenios azucareros, un ejemplo, se hicieron a costilla del sacrificio, de la sangre y el sufrimiento de nuestros pueblos indígenas. Y eso fue así. Hoy muchos de nuestros viejos, de nuestros ancianos, no tienen el poder o la libertad o el reconocimiento de poder acogerse a una jubilación, porque le pagaban con mercadería, le pagaban unas monedas y siempre nuestra gente le quedaba debiendo al terrateniente, siempre le quedaba debiendo. Yo creo que eso es que hay que empezar a ver para que haya una verdadera reparación histórica, que haya una verdadera justicia social. Yo creo que muchos de nuestros mayores le dieron mucho a nuestro país en la cuestión del trabajo y de la economía regional, la economía nacional. Y yo creo que hoy en día de dar ese reconocimiento a través de que hayan leyes justas, que hayan leyes de reparación, que hayan leyes que realmente sirvan para defender el derecho de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos, y camino hacia esa anhelada construcción de un país plurinacional, pluricultural, como decía Claudia, para que realmente nos encontremos en ese encuentro o reencuentro de cultura que hoy nuestro país necesita para poder salir adelante. Jorge, Claudia, muchas gracias, como siempre agradecidos del Observatorio Regional. Bueno, saludar a todos los hermanos y hermanas que componen la Organización de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Argentina, OMPIA. Pero antes de despedirnos, comentarles a los que nos siguen en las redes que esta iniciativa la hacemos junto con el Centro Universitario de Idiomas y el Encuentro Plurinacional en Argentina. También agradecer a la compañera Marianela López. Ella es la que se encarga del streaming, es la que mueve todos los hilos para que esta transmisión sea un éxito. Y bueno, no irme sin que dejar esta reflexión, que los pueblos indígenas defienden más que un pedazo de tierra, que una porción de tierra. Están defendiendo su institucionalidad, su identidad, su cultura, su salud, sus conocimientos y saberes, su política propia, y la desaparición de los pueblos indígenas no solo pone en peligro
a los propios pueblos, sino también pone en peligro a la humanidad misma. Así que queremos hacer llegar este mensaje no solamente a los legisladores, sino también a la sociedad en general. Así que despedirnos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, estimados, saludarlos y hasta la próxima. Gracias, Marcelo. Hasta pronto.